Bueno, pues vamos a comenzar esta segunda tutoría en la que vamos a comentar un poquito los ejercicios estos que os propuse sobre diagramas, entidad-relación y diccionario de datos. Y después vamos a ir pasando a otro tipo de diagramas para que veáis un poquito de los dos tipos de diagramas que pueden existir, que ya os estuve adelantando el otro día, que eran diagramas estáticos y diagramas dinámicos, ¿no? Los que correspondían a cosas que no cambian, que no tienen en cuenta el tiempo, y otro tipo de diagramas que sí que tienen en cuenta la dinámica de un sistema, ¿no? Cómo va evolucionando. El diagrama entidad-relación y los diccionarios de datos son ejemplos de libros de diagramas estáticos, porque, digamos, la estructura de la información no cambia, es la que es siempre. Y vamos a ver, ahora voy a introducir un nuevo tipo de diagrama hacia el final, que ahora lo veréis, que es el ejemplo típico de diagrama dinámico, que son los diagramas de transición de estado. Entonces, bueno, lo primero, vamos a ver un poco la solución de los ejercicios que os propuse, a ver un poco para discutir alternativas, lo que hayáis propuesto vosotros, ver dónde están ahí las alternativas. Entonces, vamos a ver. Voy a abrir aquí, si puedo. Bueno, el primer ejercicio que os propuse era sobre un diagrama que representaba el hospital. Esto fue un ejercicio de examen. Y bueno, se proponía, pues básicamente eso, como tener en cuenta un diagrama de relación que tuviera en cuenta pacientes, camas, plantas, las tarjetas de visita. Había hasta un máximo de 4 tarjetas de visita, médicos, enfermedades, diagnósticos. Yo espero que ya con un poco el ejercicio que hayáis hecho ya empezando a trabajar, pues ya claramente a partir de ahora, cada vez que veáis un enunciado que os pide un diagrama entidad-relación, pues empecé ya a buscar qué es lo que buscamos en los diagramas de entidad-relación. Las relaciones, ¿no? Relaciones y las entidades, los conceptos. Y después también otra cosa más, que son que es la multiplicidad. Entonces, aquí claramente así a vista de pájaro, ¿no? Claramente empiezas a leerlo y empiezan a saltar entidades por todos lados, ¿no? ¿Qué entidades saltan por ahí cuando lo lees? Paciente, cama, médico, hospital saltaría. No, porque hospital es todo el sistema, ¿no? El sistema en sí no lo tenemos. En cambio, si os dijeran que no va a hacer una entidad de relación para toda la red de hospitales, entonces ya sí que sería necesario meter. Y después también, ¿hay alguna parte del enunciado que salte a primera vista que esto es algo de multiplicidad? Multiplicidad, que tiene que ver con la multiplicidad. 4 tarjetas de visita, eso ahí inmediatamente os debe saltar la alarma, tengo que poner un 4 ahí en algún sitio. Muy bien, bueno, todas estas cosas entonces más o menos vuestra solución la habéis incorporado, ¿no? ¿La habéis visto? Vamos a ver, pues la solución que os propongo, bueno, esta es la solución que proponían los profesores en el ejercicio, en el examen resuelto, pues era esta. Vamos a ver, ¿sí? ¿Veis un poco? No lo veis muy bien, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo? Bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo, vamos a ver. Un paciente estará asignado a una cama determinada de un hospital de planta. ¿En qué parte del diagrama está representando eso? ¿Lo veis desde el fondo mejor? ¿Sí? ¿Desde qué parte estaríamos hablando? ¿De qué parte del diagrama? De la derecha arriba. De la derecha, cama, y un paciente, cama, planta, paciente, ¿no? Entonces aquí tendríamos paciente, cama, planta. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver si esto se puede o no se puede. Lo primero, fijaros que yo lo que he hecho, y esto, si queréis, yo os lo recomiendo como, no sé si truquillo y tal, pero resaltar en el enunciado lo que vosotros creéis que son entidades, porque así ya lo ves rápidamente en el enunciado. Además te sirve después para verificar si has tenido en cuenta todo o no lo has tenido en cuenta. Entonces, un paciente estará asignado a una cama determinada. Un paciente estará asignado a una cama. ¿Esa relación la tenéis todos? ¿Paciente está asignado a cama?
¿no? ¿Qué alternativas tenéis? Yo cuento pacientes fascinados a calma planta. Yo interpreto de que puede hacer una asignación conjunta a la cama. Pero cama planta, ¿qué concepto sería? Por ejemplo, en la planta de planta 2, de la cama 2, 15. Vale, lo que pasa es que ahí es verdad que, no sé si por dónde tú vas, pero lo que tú me estás diciendo me recuerda a cuando, por ejemplo, en un hotel dice en la habitación 201 y sabes que está en la segunda planta. A eso te refieres, ¿no? Vale, lo que pasa es que ahí, fíjate que estamos poniendo ya algo de nuestra cosecha, porque estamos ya diseñando algo, una forma de hacerlo. Podría haber otra forma de hacerlo, que es con un diseño en el que tú tuvieras por un lado la cama y por otro lado la planta, separados, dos números distintos. Está en la cama, en la planta 1, cama 28. Lo que quiero decir es que es interesante si el concepto existe en la realidad, y es la planta, el concepto existe en la realidad, la cama, son dos conceptos distintos en la realidad. En este tipo de ejercicio es interesante separarlo. Después, porque esto estamos haciendo un análisis del dominio, aquí a priori. Porque, bueno, si esto ya lo lleváramos a una base de datos, ya hacer el diseño concreto de la base de datos, pues ahí sí que podrías tomar las decisiones que tú dices. Pero ahora mismo estamos analizando un poco en este caso, explícitamente en el ejercicio, ponían analice el sistema mediante el diagrama de entidad-relación. Cuando te dicen analice el sistema, es un matiz muy importante que te están intentando decir, describa usted la realidad, describa lo que está pasando. Después, en confrontación te pueden decir, diseñe un sistema que entonces ahí ya sí que puede tomar decisiones a decir, bueno, pues esto lo voy a guardar yo concretamente con un número que represente por un lado la planta, por otro lado, pues sería el segundo paso. Primero analizamos y después tomamos la decisión y hacemos el diseño. Entonces separar la entidad planta de cama no es analizar. Sí, es analizar. Cuando tú analizar es describir la realidad. Analizar es ver la realidad, lo que existe, e intentar plasmarlo de una manera que represente sin ambigüedades lo que está pasando en la realidad. ¿Vale? Eso es analizarlo. Es yo empezar a hablar con el cliente, a ver, entonces dígame usted, ¿qué tipo de...? Pues nosotros tenemos distintas plantas, vale, muy bien, tenemos plantas, y tenemos distintas camas, vale, tenemos distintas camas. Y hay médicos, y hay pacientes, ir modelándolo de forma que esté plasmada la realidad de una manera no ambigua, ¿vale? Cuando ya hemos analizado, tenemos un sistema que no tiene ambigüedades. Porque en un humano a lo mejor te puede empezar a decir, sí, tenemos camas, tenemos también literas, que no sé cuál. Bueno, pero cama y litera es lo mismo. Sí, bueno, sí, es lo mismo. Es que uno le llaman litera y otro le llaman cama. Vale, pues ya unificamos en un solo concepto. A eso me refiero con ambigüedad. Entonces, salvo que digan explícitamente, por un poco lo que estamos diciendo, salvo que explícitamente digan, bueno, en la realidad las camas se enumeran de una manera unívoca como un número que tal y un número de plata, pues ahí entonces entraríamos yo ya dudaría. Pero si no te dicen nada y están esos dos conceptos en la realidad, en el análisis es mejor. Vale, eso por un lado. Ahora, en cuanto a... El resto sí lo tenéis, ¿no? El de asignado a cama. No, yo lo que pasa es que, ¿verdad? Leí lo de planta y cama y pensé en una habitación. ¿Vale? Sí. Entonces lo asigné como habitación. Habitación, claro. No es un concepto que viene, pero claro, me ha pasado más o menos lo mismo. Claro. Pero claro, creo recordar el ejemplo que vimos la última vez, también en la respuesta pues tomaban un poquito de licencia y también Sí. ponían algo nuevo. Entonces, claro, yo pensé que al decir planta y cama, y tú, bueno, pues esto es una habitación. Y Bueno, eso lo he puesto yo, pero claro. Yo lo he puesto separado. Eso, yo como regla general, si hay conceptos, te lo dicen explícitamente, te ponen el concepto, es interesante ponerlo. De hecho, creo que os lo comenté el otro día, pero os lo vuelvo a repetir. Yo, como regla general, es muy interesante ir subrayando lo que estáis poniendo explícitamente en el diagrama y repasar al final si os ha quedado algo sin meter, alguna cosa explícita sin meter. Vale. Y si metéis algo de vuestra cosecha,
algo que ya estáis metiendo que no está enunciado, explicar. Y explicar el por qué. ¿Vale? En este caso, entonces, cuanto menos tengas que meter esto de cosecha, menos tienes que explicar. Lo entiendo, por eso. Ya me quedó claro, no sé cómo está. Perfecto. Entonces, ahora vamos a las multiplicidades estas. ¿Vosotros tenéis esta multiplicidad? ¿Qué multiplicidad tenéis? 0n. 0n aquí Sí, 0n. y aquí 0n. 0n. ¿Cuál sería el diferencia? ¿Y vosotros qué tenéis? ¿0n, 0n? 0n, en tu caso, Paqui, 0n. Bueno, vamos entonces por partes, vamos a ver. Vamos primero a ver qué es lo que representa lo que han dicho ellos. ¿Qué significa este 1n? ¿Me lo podéis explicar, si yo fuera el cliente, qué es lo que habéis entendido? Que tenemos una cama para cada uno. Que si yo pongo aquí 1n, significa que Un paciente por cama. que existe, que en la cama... Que hay alguna, que hay al menos. Que todas las camas tienen un paciente. que todas las camas están asignadas a un paciente, a uno y solo uno, Eso. a uno, Y yo no estoy de acuerdo. y bueno, no uno y solo uno, que están todas asignadas a un paciente, no estás de acuerdo, ahora vemos el porqué. ¿Y el n qué significa? Puede ser Efectivamente. Yo en este caso estoy de acuerdo que supongo que vosotros habéis puesto el 0 porque pensáis que puede existir camas que actualmente no tengan ni idea, que sería el ideal, ¿no? Porque si no es que está totalmente saturado el hospital. Si pusieron aquí, estamos hablando de la seguridad, de la sanidad pública, bueno, ahí esto ya de mi cosecha. Bueno, no sigue eso cortarlo del vídeo. Sí. Sí. Una foto en un momento. Sí. Entonces, una foto en un momento. Bueno, ojo, una foto en un momento. No, precisamente no. No es una foto, es lo que se mantiene a lo largo del tiempo. Te debe de dar una idea de los márgenes de actuación sobre los que tiene que estar tu sistema. Entonces, claro, ahí es, dependiendo de lo que queramos, si queremos admitir que en algún momento puedan existir camas no asociadas a pacientes, tenemos que poner un 0, y si no, tenemos que poner un 1. Y este n, entonces, claramente nos indica que ellos están pensando en ¿qué? Que hace falta un histórico, que vamos a guardar el histórico de camas y pacientes, porque esto al final lo que nos va a permitir es, si nosotros hubiéramos puesto aquí, si no quisiéramos guardar el histórico, ¿qué tendríamos que poner? 1-1, efectivamente. O 0-1 si admitimos que puede no estar asignado. Entonces, en vuestro caso habéis puesto 0n, 0n, Había puesto 0,1. o sea que no guardas histórico. Bueno, no está mal, pero esas son las típicas cosas que queda fenomenal si tú te pones ahí lo que pone y dices, pongo esto porque asumo que solo puede haber un cliente, una persona por cama y además no se deben de guardar históricos de no sé qué. Eso es perfecto, eso es fantástico. Sí. ¿A qué te refieres con histórico de...? El n, que cuando pongáis vuestra opción, como por ejemplo en tu caso, ¿no? Que has puesto 0n, pues tú lo ideal sería que pusieras 0n y ahora pusieras una notita al lado diciendo, asumo que puede haber momentos en los que una cama no puede estar en un paciente, no tiene paciente asignado y además voy a guardar el histórico o queremos representar que la relación histórica de los pacientes en las camas se tiene que almacenar en el sistema, se tiene que tener en cuenta. Porque esto lo que estamos hablando es la relación que existe entre cama y la relación que existe entre cama y paciente, aquí la vamos a guardar alrededor del tiempo. Cuando ponemos 1n es que queremos decir que esa relación se mantiene. Quiero saber la relación que existió alguna vez entre una cama y un paciente. ¿Vale? ¿Y qué es lo que... eso soluciona lo que... Vale. Sí. 0,1, por ejemplo, también se puede mantener. Puede ser la cama vacía o cuando esté usada solo. Vale, pero entonces eso significa, esto es muy importante. Si ponéis 0,1 significa que para vosotros solo tiene importancia en este sistema mantener la relación que existe en el paciente que está en la cama. Sí está. No me interesa mantener la relación de lo que pasó en el pasado. Porque pongo que como máximo se guarda una relación entre una cama y un paciente. Ese n, si yo lo pongo a 1, es que no me interesa la relación histórica que hubo. ¿Vale? Siempre tiene que permanecer en
En histórico 0. Bueno, si pongo esto, imagínate que este 1n o 0,1, lo que yo pongo aquí, lo que representa es cuántas relaciones guardo entre un paciente, entre una cama y los pacientes que han pasado por ella. Si yo pongo 0,1, significa que yo lo que me guardo es solo para cada cama. Es como si, tú imagínate, es como si yo en las camas, yo tuviera esa típica hojita que hay al borde de la cama, ¿no? En el que se pone lo que tiene el paciente, ¿no? Pues si yo pongo 0,1, es como si yo dijera, bueno, yo aquí lo único que tengo es un tablero en cada cama diciendo el paciente que hay. Y ya está. Cuando llega otro, pues borro lo que hay y pongo el que es. Cuando llega otro, borro el que hay y pongo el que es. Pero siempre uno, solo puedo almacenar uno, nada más. Si en algún momento se queda libre, pues borro. Entonces está vacío, por eso es 0. Si yo aquí, en cambio, pongo 1n, significa que es que ese tablero tiene un montón de partes, un montón, y entonces cada vez que llega un paciente, pongo el paciente tal ha estado del día tal al tal, paciente tal del día tal al tal. Entonces yo en cada momento puedo coger la cama y decir, bueno, pues estos han sido todos los pacientes que han pasado por esta cama. Son interpretaciones diferentes. Son interpretaciones distintas, pero lo que está claro es que debemos de ser conscientes de qué queremos decir cuando ponemos ahí un 0,1. O sea, lo puedes poner sin explicarlo. Lo puedes poner sin explicarlo y, bueno, pues ahí Entonces, ya si coincide o no con lo que te haya dicho el profesor, pues ya... Sí, dime. todas las multiplicidades, las entidades de relación, hay que explicarlas. Todas y cada una. Yo ahí tenía un término medio. Yo creo que explicarlo nunca está mal. Ahora, también tenemos la variable tiempo, tenemos la variable de cómo de sol suelto vaya, hay muchas variables. Pero si tienes tiempo, mejor explicarlo, sin Siempre duda. algunas prioritarias. Esa es más importante explicar que otra, ¿no? Eso ya depende mucho del problema. Sí, hombre, si hay cosas que son de cajón, por ejemplo, aquí habrá algunas que son muy de cajón, ¿no? Pero yo, ante la duda, explicarlas. Si se tarda poco, pues se pone. Pero ya si tienes que priorizar, vamos, hay bastante tiempo, de esa manera. Si más o menos lo haces rápido, después tienes tiempo para escribir. Y siempre, bueno, yo lo pongo, ahora os lo voy a enseñar cómo pongo yo en los diagramitas las notas. Se pone ahí una forma más o menos universal, que es poner una línea punteada y una figurita de una nota en la que explica que esa nota se refiere a este numerito. Bueno, con esto ya lo tenemos. Ahora, este 1n, ¿qué significa ese 1n para ellos? Que un paciente mínimo va a tener una cama asignada. O sea, que está en una cama y después que ha podido estar en n camas, ¿no? Entonces, asumimos ahí que guardamos el histórico de las camas por las que ha pasado un paciente. Ojo que es totalmente distinto al histórico de los pacientes que han pasado por una cama, que son distintos. Pero Sí. podría ser también que tuviera solamente, por ejemplo, un día. Entonces, en un día puede estar en varias camas. También, sí, No por tiene supuesto. por qué ser Bueno, histórico de mucho tiempo. Bueno, todo histórico, cuando se habla de histórico, Una semana. histórico no tiene, digamos, intervalo temporal. Histórico puede ser de un día. Histórico significa que ha cambiado en el tiempo. Es decir, que quieres guardar algo como ha variado en el tiempo a lo largo de... Entonces, si quieres almacenar ese cambio de esas relaciones que han cambiado a lo largo del tiempo, pues es un Y hay que ser histórico. consecuente con el horizonte temporal que pongas. Claro, lo que pasa es que aquí, como no te han dicho nada de horizontes temporales, aquí no te tienes por qué meter en eso. Yo ahí no me metería en nada. Pero yo, como antes había puesto un paciente 1-1, Uno, 0-1, bueno, perdón, 0,1 sí. ahí no tendría mal porque al poner 1n en el siguiente es diferente. No, pero es compatible. Totalmente. Sí, porque si tú pones 0n, simplemente lo que significa es que tú solo almacenas. 0-1 había puesto. 0,1, sí, perfecto. No, si tú pones aquí 0,1, lo que significa es que tú solo te interesa guardar Ese paciente. el paciente actual que está en la cama. Ahora esto es la perspectiva del cliente. Es como Sí. lo mismo que os decía yo de la tarjetita asociada a la cama. Imaginaros que está la tarjetita ahí pegada a la cama y yo veo si es solo en espacio o en espacio. Pues esto es lo mismo, pero con la ficha del paciente. Yo tengo una ficha de un paciente y mi ficha del paciente solo dice cama y ya está. Y yo borro en cada momento en qué cama está y ya está.
o digo cama, y ahora pongo todas las camas por las que ha pasado un paciente, ¿no? Son como dos vistas, ¿no? Entonces, en tu caso, aquí así sí has puesto 1n, ¿no? Yo pongo 0n. 0n. ¿Y qué significa ese 0? Entiendo que hay pacientes que no tengan asignado una cama. Eso es, que quieres tener en cuenta los momentos en los que todavía no se ha asignado. Perfecto, pues eso, explicación. Ahí son las típicas cosas que yo, en general, como criterio general, yo creo que los ceros es más conveniente de explicar que los 1, porque el 1n es el típico, el estándar, que se pone cuando no tiene 1n. Entonces, si pones un 0, pues está bien ponerlo porque si dices, oye, no lo está poniendo, que lo está poniendo porque sabe, ¿vale? ¿Y algunas otras alternativas a 1n aquí o ninguna? ¿No? ¿Cómo? ¿Y qué significaría eso? Pues un paciente como mucho, Sí. un paciente como mucho va a estar en una cama. Eso, y siempre en una cama. No pones 0. Un paciente, tenerla asignada 2 camas es algo... No, eso está... Pero ojo, dos camas a lo largo del tiempo sí se puede. Primero estar en esta cama y después estar en la siguiente. Vale, pero que... Hoy está en esta cama. Vale, pero el n este es a lo largo del tiempo. O sea, si pones 1 a 1 significa que no te interesa saber el pasado. Quieres saber solo la cama en la que está en este Y a momento. lo largo del tiempo, bueno, no, yo lo vi así. No, si lo pones, si quieres guardar la información a lo largo del tiempo, entonces... Pero porque entonces lo que yo estoy dando a entender es que siempre va a estar en esa cama. Si ponemos 1 a 1, lo que significa es que en tu sistema solo vas a almacenar una relación entre un determinado paciente y una cama. Una y solo una. Que será la cama en la que está actualmente. Si mañana cambia de cama, esa relación la borras y creas una nueva relación con la nueva cama. En este caso, Con 1 a 1 estaría bien si no quieres tener en cuenta el histórico. Sí, pero lo tienes que poner. Ponlo. De hecho. Bueno, tienes toda la razón del mundo. Como ponen esto, no estaría bien lo que tú dices, claro. Cuando dices pudiendo estar a lo largo del tiempo de ingreso en diferentes camas, pues ya está. A mí lo que me hizo dar es el pudiendo. No dice pudiendo estar, o sea, te da la opción. Claro, pero es lo que decíamos antes, el diagrama entidad-relación tienes que intentar poner todas las opciones, no puedes restringirte a una. El diagrama entidad-relación te va a dar el marco de operaciones que puedes tener, es decir, las posibilidades que pueden existir. Tú tienes que irte a todas las posibilidades. O dicho de otra manera, si en el diagrama no está la posibilidad, tú no dejas eso, que nunca exista. O sea, lo que tú pongas aquí es la restricción que va a existir siempre en el sistema. Si tú pones 1 a 1, que nunca va a haber un paciente que esté relacionado con n cama. Entonces, cierras la posibilidad. En cambio, si tú pones un n, exacto, pues da la posibilidad de que solo haya una vez, porque si solo ha pasado por una cama y ya está, un determinado paciente, pero admite que otros sí que puedan cambiar de cama. Pero efectivamente, cuando pone pudiendo estar a lo largo del tiempo de ingreso, entonces te está dando un poco la pista de que quieren que mantengas un histórico, que quieres que mantengas el... Vale. Y ahora, a ver, 1n, 1, 1, ¿qué significaría esto? Tengo una planta, hay como mínimo una cama y como máximo cualquier número de camas, ¿no? Como mínimo hay una cama, bueno, esto es un poco, yo pondría un 0. Sí, siendo puristas pondría un 0. Sí, Asumo que, pero eso ponerlo, asumo que hay plantas que todavía no tienen ninguna cama, que no tienen cama, ¿vale? Y este 1 a 1, ¿qué significaría? Que una cama solo puede estar en una planta. Vale, y por lo tanto, ¿qué significa? ¿Guardamos el histórico de las plantas en las que ha estado una cama? No nos interesa eso. Bueno, pues lo ponemos, ¿vale? Eso lo tenéis todos así, ¿no? 1, 1, 1, los que tenéis mezclado no, pero los otros, los que... Tú tenías aquí puesto 1n. ¿Y qué decir? Pero ¿y por qué eras consciente de que estabas poniendo que querías guardar en qué cama? Más que nada el paciente si están en varias plantas, es lo que yo... Pero la cama, pero ojo, si el paciente va cambiando de cama y una cama está en una planta... Vale, pero es para decir... Pero si pones un n es para decir... Si pones esa n ahí, si pones aquí 1n, significa que tú quieres guardar en qué plantas ha estado una cama. Que eso a lo mejor no tiene... En los hospitales sí se suele estar, cuando llevan pacientes, pero llevan la cama.
Bueno, puede ser. Vale, Vale. creo Yo lo que... entendí así. Pues se puede entender, pero ponerlo. Bueno, aquí es que solo tenemos, aquí solo tenemos una. Es una cama de carne 101, la tuya Sí, arriba, pero se convierte en la 201. Bueno, buena observación. Ahí, hombre, si en vez de cama pues pusiéramos, entonces necesitamos otro concepto que es habitación. La habitación nunca cambia y la cama, pero aquí no lo pone, así que no nos vamos a, pero vamos, que en diferentes camas y plantas. De hecho, bueno, ellos no ponen la relación entre el paciente y la planta, no la ponen. De hecho, eso de plantas que la han hecho a través de la cama. Como tú puedes estar en varias camas y las camas en distintas plantas, ahí hace la relación indirecta. Sí, tengo una relación de paciente-planta, no de cama-planta. Lo que pasa es que yo eso lo veo un poco raro. Bueno, entonces, pero eso es un poco raro si no metes la habitación, en mi opinión, porque lo que no te interesa es saber en qué planta está, te interesará en una habitación concreta. Es un poco raro. Si pusierais habitación, ahí ya, pero bueno, eso hay que explicarlo, hay que ponerlo y diferenciarlo. Un poco la heurística, ¿conocéis el concepto de heurística? Bueno, heurística para mí es cuando es es difícil de explicar. Heurística es como si yo voy por la calle. Yo estoy en mi casa y veo a la gente que está con paraguas, yendo con paraguas por la calle, asumo que está lloviendo y por eso me voy. Entonces, la heurística para decidir si cojo el paraguas o no lo cojo el paraguas, porque no sé si está lloviendo o no está lloviendo, es pues un poco algo que yo observo, ¿no? Entonces, una heurística en general es algo que te ayuda a tomar una decisión, que te simplifica tomar una decisión en base a unos indicios que no tienen por qué ser ciertos, que puede que te estés equivocando y hayas visto uno solo con paraguas, estaba a punto de cerrarlo y ya no está lloviendo. Entonces, la heurística para mí, de saber si meto o no meto, un concepto nuevo es en función de la cantidad de cosas que voy a tener que explicar. Vale. Si yo me planto, ostras, pues aquí podría meter esto y ahora digo, ostras, pero es que ahora tengo que explicar tal. Pues cuanto menos tengas que explicar, mejor, en general. Hay veces que es inevitable que tengas que poner algo, un cero ahí, que lo tengo que poner un número y tengo que explicarlo, ahí no puedo decidir. Sí, ¿qué decíais? No sé si ibais a preguntarme. Vale. Bueno, pues ya está. Entonces esto por un lado, y ahora, en cuanto al segundo, por cada paciente se entregará hasta un máximo de 4 tarjetas de visita. Bueno, esto, yo aquí creo que se han equivocado. Esto era la solución que proponía, pero creo que hay una pequeña rata, porque no pone el 4 en ningún sitio, con lo cual yo ahí creo que debería tener un 4. Y tiene como máximo el 0, vosotros lo habéis puesto todos, ¿no? Habéis puesto 0, 4, ¿no? Vale. Y el 1, 1, lo habéis puesto así. Sí. 0, 1. ¿Y qué significaría un 0? Un paciente puede ser que no Vale, efectivamente. Vale, que tengas tarjetas ahí un poco hechas, listas para dárselas antes de generadas, pero sin asignar. Vale. Sí. 1, 4. Aquí. No, entonces este sí que está. Esto no No, tiene que ver. Arriba sí. Pero 1, entonces porque estás asumiendo que como mínimo le van a dar una tarjeta, vale. Apuntarlo. Esas son las cosas que. Cada vez que tengo un 0, tengo que. Es lo que os decía antes, en base del tiempo. Esto es como todo. Yo, ¿qué haría? Primero, lo pondría entero, todo con 0, con 1, sin explicar nada. Y ahora, en función del tiempo que tengas, empiezas a explicarlo todo lo que puedas. Empezaría por las cosas que a lo mejor son más, que tú veas que estás poniendo más de tu cosecha y después iría ya a las últimas, las que son más evidentes, que tú ves como más no hace falta explicación. Pero nunca está de más. O sea, ante la duda, explicar. ¿Vale? Esta servienta, tal, visita a un paciente, le pueden atender diferentes médicos. Entonces, esto sería aquí. ¿Tenéis todo 1N, 1N? No. ¿Qué tenéis? Yo tengo puesto un 0N en el lado del paciente.
0N. Sí, porque el médico que no tiene pacientes es un médico que está de vacaciones. Bueno, vale, pero entonces, vale, que están asignados. Vale, de acuerdo. Pues eso hay que ponerlo. Evidentemente, eso hay que explicarlo. Pongo un 0 porque quiero guardar las. Pero no Vale. está su especialidad. ¿Cómo? Esa entidad no está en el entorno. Eso no está. No, tú simplemente sería a nivel de explicación, ¿no? No Sí, pondría claro. ni vacaciones. Claro, pero... Vale, perfecto. ¿Y aquí 0N también habéis puesto alguno? 1N, todo el mundo, no he puesto 0. Vale. Bueno, aquí podría existir un 0 en el caso de qué. ¿En qué caso, si pusiera un 0, qué estaría diciendo Que el yo aquí? paciente no tenga médico. Que todavía no le he asignado ningún médico, todavía está entrando y no se le quiere. Vale. Y ahora, médico diagnóstico, venga, ¿qué tenéis? Porque aquí dice, un paciente puede tener distintos diagnósticos de una enfermedad. Igual. 1N, lo tenéis todo, ¿no? No. El diagnóstico con 0N. Aquí El 0N. paciente diagnóstico, estamos mirando a un médico diagnóstico. Perdón, tienes razón, es este. 1N, 0N, efectivamente. Un paciente tiene diagnósticos. ¿Tenéis puesto 1 y 0N? No, yo te he puesto 1N. De hecho, esto yo creo que es una errata. Tengo uno, No, perdón, no es una rata. Aquí tenéis puesto 1N y aquí 0N, ¿no? Sí. Bueno, vamos por orden. Aquí tenéis ¿cuánto? En este 1 que tenéis. 1N. 1N y 0N. Vale, 0 estaríamos en el caso de que... ¿De qué? Que el diagnóstico O sea, no dicho todavía el no se haya... diagnóstico. Efectivamente, que todavía no tenga diagnóstico el paciente, esté antes de hacer... No, pero Es el 0, aquí, que pongamos un 0. ese Ahí. 0 no es que un diagnóstico no tenga pacientes. Está recién ingresado. Bueno, que tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Efectivamente, Claro. tiene que ser uno y uno. Por eso Tienes por toda la eso he razón. puesto 1N. Bueno, aquí tienes toda la razón. Es que es justo al contrario, es el 0 este. Tienes razón. Este 0 significa que pueden existir diagnósticos que no tengan ningún paciente asociado, que es otra cosa. Yo a mí, ahí la única caso en el que me imagino es que los diagnósticos sean, digamos, son clasificaciones hechas en una base de datos muy grande y que haya de pronto un caso en el que todavía no se haya presentado en ese hospital nadie que tenga esa determinada tipología. Pero eso es en el caso de que asumamos que diagnóstico es algo genérico. Y yo no sé, quizá, a lo mejor, si diagnóstico normalmente no suele ser algo genérico, suele ser un diagnóstico de un paciente, no lo podemos separar. Claro, ahí ya entramos en el matiz de qué consideramos un diagnóstico. Yo a mí, diagnóstico, la semántica que yo le doy al diagnóstico es algo de un paciente, propio de un paciente. Yo analizo a ese paciente y digo, este es su diagnóstico. Entonces, en ese caso sí que yo sería 1-1, ¿sí? Un diagnóstico de un paciente y solo. No es típico, fíjate, si va a venir alguien con una enfermedad de tal. Claro, es que esos son... tendríamos que tener un médico aquí para que nos explicara, ¿no? Pero ahí estaba también ¿cómo se llama? Los síntomas, ¿no? Los síntomas sí que puede ser algo genérico, pero ya para a los síntomas Pero sí, cuando se dan diagnósticos, tiene que ser... de una persona. Sí, yo creo que tiene más pinta de que sea esa semántica. Y este 1 separado es que asumimos que solo ha podido y solo tendrá un diagnóstico posible. No vamos a tener una evolución de los diagnósticos, no vamos a tener... pero iremos borrando el anterior. Si ponemos 1-1 es que solo vamos a almacenar una relación posible. No hay por qué borrar. Si ponemos 1-1, sí. Estar en el sistema, varios diagnósticos. Pero entonces... no, perdón. Es el diagnóstico, tienes toda la razón. Sí. Lo que pasa es que aquí un paciente puede haber tenido varios diagnósticos, sí, y un mismo diagnóstico no puede estar asociado a varios pacientes. Esa es efectivamente. Esto es un 1-1, efectivamente. Eso sí tiene sentido Todo desde es- el punto de vista que tú has comentado, que los diagnósticos son a medida, ¿no? Si los diagnósticos fuesen generales, lo que más Exacto. sentido tendría sería el 0N, ¿no? Exacto. Que el 1N a lo mejor tiene tanto. Exactamente. Sí, que en cada momento un mismo diagnóstico la puede tener muchos pacientes, pero Claro. efectivamente, sí. Si asumimos que es algo específico, tiene que ser 1 y 1. Vale, o 0 y 1 en el caso de que asumamos que todavía no lo han diagnosticado. Vale, efectivamente. Y ahora, el 0N sí que lo tenemos todo más o menos, ¿no? Sí. 0N, 1N. Bueno, asumimos que siempre ha tenido
siempre tiene un El diagnóstico. paciente Siempre. si entra en el sistema porque tiene... Bueno, pero esto es mientras no se le ha diagnosticado, ¿vale? Con el Mientras, periodo hasta que se le diagnostica. de hecho, no, esto cero es... Yo creo que- esta hora es malísima. ¿No? Si asumimos que no ha tenido nunca un diagnóstico, el cero es de aquí. Aquí, si ponemos un cero, solo tiene sentido que tengamos un catálogo de diagnósticos prefabricados que vayamos a aplicar a algún paciente que todavía no lo hemos aplicado. O sea, si asumimos que diagnóstico es algo personal, esto es 1-1. Sí. De todas. 1-1, no hay otra manera imposible de interpretar. Bueno, pues ya está. Y ya por último, bueno, un médico puede tratar distintos diagnósticos y viceversa. Un médico puede tratar distintos diagnósticos y el viceversa se asume que un diagnóstico, como lo describieron, puede haber sido realizado por varios médicos, ¿no? Entonces, aquí sí que tenemos todos 1-1, 1N. Yo por el médico 0N. Aquí. ¿Y qué quiere, para ti qué significa eso? Estoy intentando romper porque No, porque claro, es que eso significaría que puede existir un diagnóstico que no haya sido hecho por ningún médico. Que eso no... Entonces, ojo, este N, ¿me lo podéis detallar un poco? Yo soy un cliente a ver, la frase, ¿cómo me expliquéis a mí? Vosotros habéis hecho este modelo, ¿no? Imaginad que me habéis hecho una entrevista, me habéis hecho este modelo y ahora estáis validando el modelo conmigo, que yo no entiendo de modelos, ni de diagramas, ni nada. Esta N, ¿qué pregunta me haríais para saber si lo habéis entendido bien? ¿Qué médico lo hace? ¿Qué médicos pueden dar más de pueden tratar ese Vamos por partes. A ver, alternativa 1. ¿Qué preguntaría yo? ¿Qué le preguntarías a un cliente para validar si esta N es correcta o no? A ver, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Cuántos médicos van a dar ese diagnóstico? Bueno, y si yo te ¿Cuántos respondo... médicos tratan? Perdón. ¿Cuántos médicos tratan este diagnóstico? Lo trata un médico. Pero me lo podías hacer más genérico todavía, no este diagnóstico, sino ¿existe la posibilidad o...? Esta relación se va a dar con... Yo no entiendo de modelos ni de relaciones. Háblame de diagnósticos y de médicos. ¿Cuántos médicos sería necesario para hacer un diagnóstico? Pero me lo podrías hacer más, que no sea que yo te tenga que responder, que yo te diga sí o no. Si existe algún diagnóstico que tenga asociado a algún médico. Eso es muy raro de preguntarle a un cliente, ¿no? Eso, ¿existe alguna relación? No. ¿Los médicos pueden realizar un diagnóstico? Sí, eso me gusta más. Varios médicos, esa sería una buena pregunta. ¿Existe un diagnóstico que puede ser tratado por varios médicos? ¿Cuántos Exactamente. Varios médicos pueden colaborar para hacer un único diagnóstico. Esa sería la forma. Una manera no ambigua de explicarlo. O lo que has dicho tú. ¿Hay normalmente los diagnósticos los pueden hacer varios médicos? ¿Colaboran para crear un único diagnóstico? Esa es la pregunta que haría explícita. Pero Entonces te dicen, ¿cómo? Si se lee, es igual. Varios médicos tratan. Bien. Un diagnóstico, bueno, vale, pero yo lo diría para crear el diagnóstico. ¿Varios médicos colaboran para hacer un único diagnóstico o tratan un único diagnóstico? Vale, lo que pasa es que a mí este trata, bueno, sí, esto, yo no sé si tratar diagnóstico es muy... Sí, tienes razón. En el caso de que se usara este adjetivo se podría decir así. Pero lo que quiero es que cojamos soltura con eso. Cada vez que pongamos un numerito, que tengamos claro cómo lo podríamos nosotros explicar. Bueno, pues muy bien. Entonces, más o menos como lo teníais más o menos bien, ¿no? Bien, ¿sí? Lo único que me queda bien es lo del punto 1. Entre paciente y cama y paciente y planta que lo separé. Y aquí lo ponen. Que lo pusiste, bueno, aquí, pero ya te digo, yo creo que si lo ponéis y lo explicáis, a lo mejor no lo tienen por qué dar mal, ¿vale? Porque todo ejercicio va a tener, como veis, hay millones de alternativas. Para nosotros... Es la única forma de ponerlo. Claro. Así lineal, paciente, cama, planta. Bueno, se podría poner que un paciente está en N plantas, sí, pero lo que pasa es que lo de plantas, entonces metería yo la habitación. Ahí claramente metería una habitación, me tenía que meter. Pero no. De todas maneras, aquí yo, ya con este ejercicio, yo creo que os dais cuenta de que, ¿imagináis el enunciado que habría que tener para no tener ambigüedad ninguna? Tendría que ser gigante. Entonces, esto va a pasar con todos los enunciados. Todos los enunciados, como tienen un determinado tamaño, para que dé tiempo a leerlo y hacerlo en tiempo, dejan un montón de cosas que tenéis que poner ahí vosotros, porque es que si no, no hay manera. No hay una sola solución. No existe para nada una única solución. Entonces ahí está la clave de que expliquéis bien lo que estáis planteando. Bueno, vamos al otro.
el de la bicicleta este es más sencillito. Me parecía raro. Es raro, pero yo creo que es interesante que veáis un poco los distintos tipos, porque este es otro modelo en el que no es un sistema de información, que te pueden pedir hacer un diagrama de relación de lo que sea. Haga usted un diagrama de relación de un ser humano, de los órganos que componen a un ser humano, o algo así. Es como... Entonces, para que veáis que no tenéis que estar siempre pensando en un sistema de información, ¿no? Bueno, por cierto, tenéis las soluciones las tenéis ahí en el documentito que las podéis mirar, que no hace falta que... Bien, en este caso, la bicicleta están compuestas de tantas piezas, bla, bla, bla. Bueno, aquí te hablan de piezas, manillar, cambio, sillín, horquilla, los pedales, cadena, cuadro. Este es mucho más sencillo. Bueno, la verdad es que se ve un poco regular. Lo he puesto aquí y lo he copiado directamente del... Entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues, a ver, voy a intentar a ver si se puede... A ver, para que se vea. ¿Qué es lo que tenemos aquí? A ver, para que se vea la posibilidad. Ahí. Bueno, pues que claro, una bicicleta de montaña tiene un montón de cosas y aquí realmente lo único que cambia es 2 pedales. Pues 2 pedales, ¿no? Ahí para las multiplicidades. O te dicen que una cadena está formada por un conjunto de eslabones. Entonces, una cadena tiene eslabones, tiene un conjunto de eslabones. ¿Cuál no te cuadra? ¿Este o este? ¿El N? ¿El 1N? Bueno, es que eso significaría que una cadena puede no tener ningún eslabón. Eso no tendría. Entonces, esto es... Es que yo creía que era... Yo he puesto una cosa en azul. A ver. N. Eso, ahora hay no. Es que una cadena, puesto por un eslabón, era lo que no me cuadra a mí, haciéndole ejercicio. No, esto es como mínimo, pero ten cuidado. Ya. En el primer numerito nunca puede haber una N en genérico. Vale. Puede haber un número, pues porque haya un mínimo posible, pero nunca una N. En el primer numerito de ninguna de las dos puede haber una N, nunca jamás. ¿Sabes lo que he pensado? Una cadena por un eslabón. Una cadena por un eslabón. Bueno, pues se puede poner un mínimo, pero pon un mínimo. Es decir, asumo que como mínimo puede haber 5 eslabones por cadena, pues pon un 5. Pero no un N. N no está bien. ¿Vale? Entonces, pero hay que poner un número. Aquí siempre tiene que haber un número. En los mínimos siempre tiene que haber un número. Nunca puede haber una N. Siempre. ¿Vale? Claro, porque eso no dice que haya sido. Claro. Eso es el mínimo, como mínimo. Vale. Y ahora, cuadro rígido aquí, fijaros que el tema de si es de doble suspensión o no, lo han puesto, se han inventado un nuevo entidad que se llama cuadro rígido o cuadro con doble suspensión y ponen 0,1. Significa que o tiene uno o tiene otro para ver la alternativa. Y después, un cuadro de suspensión tiene un amortiguador. Eso es lo que han puesto. Bueno, tengo que deciros que este ejercicio es bastante atípico, pero quería que lo vierais porque es un poco raro que te pongan así este tipo de enunciado. ¿Sí? Como todas las relaciones que van a tiene es 1-1, se podría poner, yo esto he puesto una flecha, luego he puesto, bueno, en vez de tiene puesto dispone de, Vale. Y ya de ahí salen todas. Es bueno, bueno, sí, eso no es muy ortodoxo, la verdad. Es mejor hacerlo siempre. En los diagramas de relación, sí. Aunque sea el mismo número. Sí, aunque sea el mismo. En los diagramas de relación es mejor ponerlo así. Hay otros diagramas que ya veréis que sí que podríais agruparlas. Pero los diagramas de relación, yo nunca he hecho ninguno. Vamos, esto al final es cuestión de costumbres, porque no existe una nomenclatura, no estamos siguiendo una normativa súper rígida. Sí. En el caso de que solo elija un cuadro en vez de marcar dos cuadros rígidos, cuadros con doble suspensión, sería en el mínimo, debe ser un... Claro, en el caso, bueno, lo que pasa, claro, aquí el problema es que aquí estamos alternando o uno u otro, pero es verdad que aquí con esta solución no se podría exigir que tenga al menos uno. Y eso es una limitación que tiene este tipo de modelo, que no lo puedes hacer. Si quieres coger alternativas para eso, eso no entra en la asignatura, pero tendríamos que utilizar en complemento a esto otros lenguajes que te permitieran establecer esas restricciones, que eso no lo damos, ¿no?
no existen. Pero efectivamente eso sería un problema. Si el cliente nos dijera, quiero que ponga en el modelo, o que solo puede haber uno y solo uno, no podríamos. Y yo podría crear una entidad que fuera cuadro y de esta tal cuadro rígido y cuadro... Bueno, se podría poner un cuadro aquí y ahora poner un 0N amortiguador. Pero yo 0,1 amortiguador. 0,1 amortiguador. Sí, lo que pasa que entonces, bueno, sí, se podría, eso sí, porque aquí no han dicho específicamente que haya que definir cuadro rígido, cuadro superior. Eso sería una opción. 0,1, con solo un cuadro. Bueno, tienes que tener un cuadro, uno y solo un cuadro, y ahora puede o no tener amortiguador. Lo que pasa que ahí estás claramente diciendo que los cuadros son, digamos, el mismo concepto, y aquí estás diferenciando que existen dos cosas distintas. Son una cosa es cuadro rígido, pero eso es otro matiz interesante. En los diagramas de relación, el poner una caja o no, lo que significa es que conceptualmente tú crees que son dos cosas distintas, que hay dos cosas distintas, y cuando lo unificas, es que es lo mismo. Entonces ahí funciona como modelo. Claro, eso ya es definir, pero Claro. no es difícil. Claro. Sí. El libro que habla del documento de definición de especificación, ese modelo lo puedes complementar. Es decir, Sí. en ese caso de que hay una ambigüedad ahí, Sí. tú podrías complementar esa ambigüedad con otro diagrama. Lo que pasa, Los dos ya. sí, lo que pasa es que en los diagramas que damos aquí, sí, por supuesto que se puede generar, pero no existen ahora mismo diagramas en la asignatura en las que tú puedas hacer eso, no existirían. Tendrían que, no existe ninguno en el que puedas hacer una alternativa con dos conceptos distintos y después decir que como mínimo tiene que ser uno de los dos. Para eso necesitaríamos lenguajes de restricciones que no estamos dando. Uno que se usa se llama OCL. OCL, que si alguna vez lo veis, OCL, sí, OCL creo. Entonces, en cualquier caso, de todas maneras eso tampoco es complicado porque ese tipo de cosas sí que no están más allá de lo que de la asignatura. Pero efectivamente, en los diagramas de especificación de requisitos, lo que necesitas son distintos modelos para representar la realidad, pero normalmente lo que tú haces es combinar un diagrama estático con uno dinámico. Es decir, uno la realidad, digamos, la estructura de la información y después uno dinámico para ver cómo fluye el sistema o cómo cambia a lo largo del tiempo. ¿Un diagrama de estado para qué? Para... Pero los diagramas de estado más bien se hacen para cuando tú quieres representar una secuencia de eventos que han sucedido o que quieres, por ejemplo, si estás haciendo, lo vamos a ver ahora, pero es un diagrama en el que tú, si quieres ver cómo el sistema cambia de estado de un sitio a otro, por ejemplo, primero está en esta situación, después en esta, después en esta, después en esta. Claro. Imagínate que esto, por ejemplo, aquí te dicen, estamos haciendo un sistema, haga usted el documento de especificación de requisitos para una tienda de reparación de bicicleta. Entonces, primero le pones un poco la estructura de información de todas las piezas, cómo tienen que ir guardadas, qué relación existe entre las piezas. También añadiría, por ejemplo, pues reparador, también, por ejemplo, horario de reparación, por ejemplo, la slot de reparación o asignación, algo así, ¿no? Y ahora, para representar el proceso de reparación, por ejemplo, para decir, bueno, pues primero el cliente manda, hace la solicitud de reparación, después se le asigna un reparador, después se repara y después se avisa al cliente, ¿no? Pues para, por ejemplo, hacer esa secuencia o para representar el estado en el que está una bicicleta, la bicicleta está recepcionada, después de recepcionada pasa en taller, después en taller pasa a no sé cuál. Para representar los cambios de estado es cuando complementaríamos con otros diagramas. Bueno, vale, pues bueno, ¿alguna alternativa o cosa así que no hayáis visto aquí? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues me ha venido fantástico esto que comentabas porque precisamente lo que os quería enseñar yo como ejemplo de diagrama dinámico por antonomasia, ¿no? Es el diagrama de transición de estado.
Una Sí, sí. cosa, la primera parte de... Perdona, que me faltaba, perdón. Me falta el diccionario de datos. Pero bueno, el diccionario de datos es prácticamente una transformación directa de lo que del diagrama de relación. Sí, vamos a verlo. A ver, bueno, fijaros, aquí voy a poner los dos, que se vean los dos a la vez. Esto también es la solución que proponían ellos. Pues bueno, fijaros que aquí, aquí realmente solo se ha simplificado un poquito por no, la propuesta que hicieron ellos de solución no fue súper exhaustiva ahí poniendo, sino que se han limitado solo a decir los elementos complejos. Los que no eran complejos, pues han asumido que son sencillos, no hace falta definirlos. Entonces, bueno, pues nada, bicicleta montaña, como está compuesta de todas estas cosas, ¿no? De todas estas cosas, pues ya tenemos el más. Y solo en el pedal es donde tenemos que es una repetición de 2. ¿Sí? Yo tengo una duda con el tema del cuadro. Como yo la parte del cuadro la he hecho con solamente la entidad cuadro y ya luego le he metido otra relación que es que tenga suspensión o bueno, tiene amortiguador. A la hora de hacer el diccionario de datos, creé una entidad que se queda cuadro y la estructura le he puesto soporte, que ellos no me la dan, pero bueno, que es lo básico, ¿no? Y aparte le he puesto más los corchetes, amortiguador o nada. Y lo que te quería preguntar no, el nada no se debe, no. Para hacer ese tipo de cosas es mejor hacerlo de eso como una lista en la que pones que es como mínimo 1. Entonces así, como máximo 1. Entonces a lo mejor de esa manera ya sabes que una lista, bueno, lo que pasa es que aún así no tampoco, perdona. No, es que no sería el 0 o 1 en un diccionario de datos, no tal como lo han visto, no se puede. Porque de hecho, espérate, vamos a mirarlo, porque esto hay una cosa muy parecida a este tipo de cosas que no sé si lo habéis visto en las asignaturas, que se llama expresiones regulares. Sí. Pues las expresiones regulares te dan unas gramáticas más o menos, que ahí sí que puedes especificar que es como 0 o n, pero no, claro, para esto aquí fijaros que se puede hacer con el paréntesis. Fíjate, sí se puede poner el paréntesis para decir opcionalmente. En los diccionarios de datos, de hecho, no sé si os lo puse el otro día, a ver si estaba el opcional. Yo pongo mañana, por ejemplo, entre llaves. Sí. ¿Es lo mismo que manillar sin llaves? ¿Cómo? ¿Manillar entre llaves? ¿Es lo mismo que? Y manillar, yo pienso, mirando en el libro, Sí. aparece la llave, Sí. manillar y después aparece cardinal. Sí. Sí, legal. Sí. Si lo ponías el cardinal 2, Sí. pues te la peleas a 1. Sí. Si tú pones manillar entre llaves, lo mismo que manillar sin llave, pero Si lo pones sin llave, eso es 1, hay un elemento. Y si lo pones con llave, tienes que, son repetición n veces del elemento. pero si no pones nada, Si no pones nada, es indeterminado. Eso es la opción que dicen ellos. Y si no, tendría que ser con paréntesis, que eso no lo vimos, pero ellos sí lo admiten. Con paréntesis sí se puede hacer opcionalmente incluir los datos, con paréntesis. O sea, esa es la página 83. En la página 83 sí se puede poner, cuando pones paréntesis es opcional, que lo puede. Que puede o no puede. y otra cosa. Pues bien. Dentro del diccionario de datos también aparece otra cosa que es utilidad. Sí, en los ejemplos te lo pone, que se puede poner como una descripción para... esta es su solución, ellos no la pusieron. Entonces, hombre, yo ante la duda, pues la pondría porque, hombre, no está mal siempre definir para qué va. Lo que pasa es que aquí en este tipo de cosas yo creo que en un ejercicio tan abstracto que es muy difícil de poner. Esto tiene más sentido en otro tipo en un sistema de información, ¿no? Bueno, almacenaremos en la cama, almacenaremos el número de no sé cuánto, tal. Algo de ese estilo. Ahí también hay que explicar tanto como el Bueno, estos dos son más o menos equivalentes. De hecho, una vez que tú, si coges un diccionario de datos,
solo hay una transformación posible a un RD, y de un RD a un diccionario de datos, con lo cual, si explicas uno, pues ya no te hace falta el otro. Si solo te piden este y haces este directamente, pues sí, habría que explicar lo mismo que explicas en el otro. ¿Vale? Pues eso, recordad que porque yo en la chuletilla que os puse el otro día no estaban los paréntesis, lo estoy viendo, entonces también se pueden tener paréntesis entre uno entre algo opcional. Bien, bueno, pues vamos a comentar un poquito el siguiente diagrama, este que os decía. Voy a ponerlo por aquí y ¿Ese qué tema es? el diagrama de estados es igual viene justo después de los diccionarios de datos, más o menos, o justo antes incluso, te lo explican, sí, justo anterior, en los diagramas de transición de estado, en la página 77, es donde lo introducen. Son diagramas de estado, se pueden utilizar tanto para hacer la parte de análisis como la de diseño, pero normalmente aquí la suelen utilizar para la parte de análisis, ¿no? De analizar. Entonces, bueno, ¿cuál es cómo es la anotación esta? Esta de nuevo la voy a poner estas transparencias para que las tengáis ahí en la... Entonces, bueno, pues fijaros, en estos diagramas lo único que tenemos son pelotitas, estas pelotitas que son las de inicio y las de final. Las de inicio del sistema cuando empieza a funcionar y la de final, que es cuando termina el sistema de funcionar, ¿vale? Entonces, hay veces, lo digo por que no os liéis, hay veces que en algunos ejercicios he visto que ponen también como estado inicial esta notación. Simbolizan igual el estado inicial del estado final. Bueno, eso es a gusto. Si somos puristas, habría que ponerlo así. Pero bueno, tampoco eso no os liéis si lo veis. Y bueno, pues básicamente yo lo que voy haciendo aquí es ir pasando de un estado a otro estado, ¿no? Directamente voy poniendo, lo que haría sería, empiezo un sistema y ahora en un determinado momento ese sistema cambia de estado y se produce una transición. Después, estando en un determinado estado, sucede otra transición y hay otro estado. Hay veces que una transición puede mantener en un determinado estado al sistema, ¿vale? Que no tiene por qué siempre saltar de un estado a otro. Y ya, pues por ejemplo, en una última transición terminaría y ya el sistema terminaría de funcionar. ¿Qué son transiciones? Pues bueno, aquí os pongo los casos típicos. Una transición suele venir derivada siempre de algo que le sucede al sistema. Entonces, ¿qué tipo de cosas le pueden pasar a un sistema para que cambie de estado? Pues, o bien que pase algo, que hay algún determinado suceso que puede haber en un sistema. Si estamos hablando de un sistema de información, que puede pasar en un sistema, algo externo al sistema, que puede... ¿Real? Bueno, o más sencillo todavía, algo habitual, no tiene que ser excepciones. Que un cliente le meta una información, que alguien le dé un clic... Pensaba que eso era dentro del sistema. No, eso el sistema lo tiene que tratar, pero desde fuera del sistema alguien interactúa con ese sistema, ¿no? Después puede haber eventos que tú tengas programados, por ejemplo, precisamente que por ejemplo suceda un error de una lectura, entonces sí, ese evento sucede, o la diferencia entre suceso y evento es muy ligera, son ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, que tú leas una determinada información, tengas un sensor, estés midiendo en un sensor información y de pronto pues hay un determinado, pues la temperatura aumente por encima de un umbral. Se produce un evento de cambio de temperatura, ¿no? Por ejemplo, y después el otro tipo de forma en la que se hace una transición es que se produzca un timeout. Timeout o timeout seguido en inglés es cuando se tiene puesto un temporizador y cuando pasa el tiempo ese temporizador salta. ¿En qué situaciones son las típicas? Por ejemplo, si tú estás
has hecho una petición a un sistema externo, ¿no? Para recoger información, ¿no? Le dices, oye, te conectas a un servicio en Internet para conseguir información sobre el tiempo. Pues tú pides la información y eso no es inmediato, tarda un tiempo. Entonces tú esperas a que te vaya llegando la información, pero puede suceder que el sistema esté apagado, que la red no vaya. Entonces tú no puedes estar todo el tiempo ahí y dejar el sistema bloqueado. ¿Qué es lo que se hace? Pues se manda la petición y tú lo que haces es poner un temporizador. Y, bueno, voy a esperar un minuto, que es lo normal. Si va muy mal la red, en un minuto tiene que haberme contestado de sobra. Si en un minuto no me ha contestado, es que algo está pasando, que esto no es normal. Pones el temporizador, el minuto, y si el minuto pasa, por ese momento, pues lo típico, puedes tomar varias decisiones. O lo vuelves a intentar una vez más, a lo mejor, o directamente le das un mensaje error al usuario. Dice, mire, el sistema no está disponible. Bueno, depende de lo que estemos modelando. Si estamos modelando el tratamiento concreto, si esto es lo que tú quieres hacer, es cómo exactamente se trata algo que depende de eso, pues a lo mejor el sistema terminaría ahí. Pero si estás modelando algo más genérico, más abierto, esto es simplemente una de las cosas que pasan. A lo mejor el sistema vuelve a espera al sistema normal. A lo mejor. Vale. Entonces, los timeouts suelen ser esos temporizadores que saltan, alarmas que saltan. Normalmente por errores o porque concretamente el usuario ha especificado un determinado temporizador, por ejemplo. Pero eso te lo tienes que decir muy explícito, ¿vale? Entonces, simplemente antes de enseñar un ejemplo, lo que quiero que sepáis que lo normal suelen ser sistemas que están en un entorno, cuando te pones ejercicios de este tipo, suelen ser sistemas que están en continuo funcionamiento. Entonces tú lo que vas viendo es que se inicia el sistema en funcionamiento, se queda en espera, suceden ciertas cosas y al final llega un momento vuelve otra vez al estado de espera, ¿no? Para modelar un poco cómo va funcionando. Vamos a ver un ejemplito. Os pongo el ejemplito lo voy a poner, os lo propongo primero y lo intentáis. Un minuto, aunque sea. ¿Cómo sería el diagrama de estado de un partido de fútbol? Un partido de fútbol, lo conocemos todos, bueno, ¿no? Más o menos un partido estándar, ¿vale? ¿Qué estados pasa, por qué estados pasa un partido de fútbol? ¿Comentarlo? Sí, poner el diagrama de estado, explica, poner el diagrama de estado de un partido de fútbol. Doy un minuto para hacerlo. Venga, entonces, ¿cuántos estados salen? ¿4, 5? ¿Hay variabilidad? ¿3? Es que no entiendo nada, vosotros, porque es que no entiendo nada. bueno, un poquito. Vale. A ver, ¿cómo serían los estados? Vamos a ver, los que yo he puesto son los siguientes. Pues, empezaría primer tiempo, después pasaría un descanso, después un segundo tiempo, después a la prórroga o a los penaltis. Y ahora pues puede haber múltiples prórrogas, ¿no? Una detrás de otra y por último terminaría. Perdón. ¿Cómo? Bueno, vale, pero no puede haber N prórrogas, no había por gol de, no hay una... Bueno, vale. Vale, pues yo tampoco sé tanto de fútbol. Vale, yo he puesto que puede haber múltiples prórrogas. Vale, de acuerdo. Bueno, aquí no he puesto transiciones, que lo importante no es saber cómo es el fútbol, pero un poco para que cogierais soltura. Pero hay puesto primer tiempo, segundo tiempo, algo así, eso, con eso me vale. Vamos a empezar un ejercicio un poquito más serio, que ya sí que tengan transición, ¿vale? Venga, os lo comento antes de proponeros para que por lo menos hagamos uno juntos, antes de mandaros uno para casa. Venga, pues este sí es un poquito más serio. Imaginaros, pongo ahí un poco las chuletillas para que os acordéis. Por cierto, así os decía yo que pusierais las notas cuando tengáis que explicar algo. Suele ser un poco este tipo, vamos, yo lo he puesto en colorcito, pero cuando tenéis un boli igual. Poner línea punteada cuando queráis hacer un comentario sobre algún diagramita y después una notita. ¿Vale? ¿Veis cómo la nota cómo está puesta? Como la nota se suele simbolizar con un cuadrado que tiene una pequeña doblez. O sea, si esto lo pusiera yo, voy a hacerlo súper cutre, ¿vale? Bueno, estoy aquí abriendo el Paint. Aquí está el Paint.
mirad, yo estoy haciendo un determinado diagrama, lo que sea, entidad relación, lo que sea. Y ahora imaginaos que yo tengo aquí, he puesto aquí un... Bueno, sí, efectivamente me va a costar. Voy a poner un 1, 2 puntos, n, y ahora digo, quiero poner esta n de dónde viene. Pues yo pondría... Bueno, voy a hacerlo... Pondría una línea discontinua aquí fuera del dibujito para que no... además esta línea, esto lo puedo poner yo que es de tipo... Discontinuo, ¿No se puede eso? Bueno, lo voy a hacer fatal y me disculpáis, ¿vale? Pues se pondría rayita, 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 rayita. Con la goma, hacer una... Bueno, y ahora en un sitio que no estorbara, ¿vale? Y ahora pongo plac, plac, plac. Yo en la doblez la podéis poner en cualquier sitio, yo la suelo poner arriba así, para que parezca como una especie de notita y aquí escribí ya lo que haga falta. Esto, aunque parezca mentira, es más o menos la forma estándar que siempre se pone en todos los diagramas como una nota. Entonces tú pones ahí una nota de dónde viene esa n, o de dónde viene de esto, pues pondrías igual, pero otra nota distinta. Entonces, así, lo suyo además, si encima lo hacéis, por ejemplo, en lápiz o en un sitio que se vea un color más claro, que resalte, digamos, el diagrama, hacerlo con boli bueno y que se vea, y después un poquito más sutil, con un lápiz, pero que se entienda, para que no ensucie el diagrama, ¿no? Que puedas verlo visualmente. Bueno, entonces ya, espectacular, ¿vale? O con dos colores, por ejemplo, que salga así, a lo mejor un colorcito más sutil, más suave en las notas, que el diagrama. ¿Qué? No, que cuando has planeado los colores da igual. Ah, bueno, es verdad, tienes toda razón. Bueno, pues que sea por lo menos más resaltadito. Por ejemplo, yo resaltaría con un color más gordo en las cajas de los diagramas y las flechas entre los las líneas entre los diagramas. Y, bueno, pues venga, a ver, ¿cómo sería este diagrama de estado? Bueno, os dejo 5 minutos. Por supuesto. Perdón, ¿a qué te refieres? ¿Una misma transición? Bueno, no, sin darme el ejemplo. Es decir, que de una misma cajita de un estado pueden salir varias flechas. Sí, sí. Pueden salir múltiples flechas. Y puede haber múltiples flechas entre dos mismos estados. Múltiples transiciones. Bueno, a ver, ¿cuántos estados os salen? 3, 4 con... 3 estados, 5 estados, 4. ¿Cómo se llaman los estados? El mío apagado, encendido, grabando y reproduciendo. Sí, Bueno, ahí, pues está bien. Apagado. Lo que pasa es que apagado suele ser, en este caso, puede que se terminaría, claro. Claro, fijaros, mirad, yo lo pondría así. A ver, ¿dónde está la rayita? Aquí. Claro, empezaríamos en el estado inicial, presionaron, se queda en estado stand-by, y ahora cuando le presiono al play empieza a reproducir, cuando presiono el top paro, cuando le doy a off termino, cuando le doy a rec grabo, cuando le doy stop le doy a stand-by. Y como dice temporizador de autoapagado, si el temporizador salta, pues apagaría. Sí. Yo en mi caso he puesto, bueno, que el on y el off, pensando más en los diagramas, bueno, el diagrama de estado más típico que conozco, que salen del mismo estado y que el estado es apagado. Bueno, lo que sí. ¿Se puede poner así o como...? Bueno, lo que pasa... o sea, tú dices la misma de entrada como de salida. ¿De eso? No, bueno, sí, a lo mejor arriba, por ejemplo, tú has puesto notitas en la parte de Sí. el estado inicial y el Sí. estado final. Sí. Entonces, pues yo he puesto en la misma notita, he puesto el punto de inicio y el punto de fin, ¿sabes? Pero esta nota es puramente descriptiva, vale. Eso no es eso es lo de las típicas cosas que si quieres comentar algo que no tiene que ver con el diagrama, o sea que no es... Las notas se suelen poner para poner algún texto que no tiene que ver con el diagrama, es decir, que no forma parte de la notación visual del diagrama. En los diagramas de estado lo único que puedes poner son cajitas redondeadas,
También en algunos sitios se ven círculos, pero bueno, cajitas redondeadas, de hecho, o incluso cuadrados. Pero en círculos no lo he visto. De hecho, ellos, bueno, sí, con círculo, ellos lo ponen o con círculo, con cuadradito o incluso con cuadrados redondeados. ¿Vale? Flechas, transiciones y estado inicial y estado final. Vale. Esos son lo que tú te puedes encontrar en un diagrama de estado, formalmente. Vale. Ahora, cuando quieres hacer una anotación que no corresponde con las metáforas visuales que hay en un diagrama de estado, para todo lo demás, usar la etiquetita esta de decir, bueno, anoto esto que sepa que no es parte de formal. Yo normalmente creo que queda mucho mejor ponerlos separados, salvo que, no sé, ahora mismo, por ejemplo, no se me ocurre una situación en la que eso tenga mucho sentido. ¿Sí? ¿Más cositas? Sí. Pasar desde estado inicial al final directamente. Eso no tiene sentido. Está en sentido para darle a pagar. Pero tienes que hacer pero tiene que pasar por un estado previo. Es que ten en cuenta que si no pones estado previo, eso significa que inicia el sistema y automáticamente se produce esa transición. Es decir, el sistema está apagado. Y ahora darle a stop es que no pasa por ningún estado. Eso es muy raro. O sea, eso nunca lo he visto yo en un diagrama. O sea, eso es rarísimo. Entonces, siempre debe del estado inicial suceder algo y lo metes en un estado. Muy rápido que apague siempre va a pasar por el stand-by. Claro. De hecho, puede que es que cuando está apagado, si tú le das al off, es que ni siquiera el sistema funciona. Es que el sistema no es consciente de que le estás dando ese botón directamente. ¿Y alguna diferencia, alternativas a lo que tengáis puesto entonces? ¿No? ¿Tenéis? Yo, el primer estado puede tener un estado de el stand-by. Hay una transición que vuelve y después pero la transición siempre tiene que tener un evento. ¿Qué evento sería ese? ¿Pero qué pondrías? ¿Stand-by? ¿Pondrías una flechita? ¿Y qué pondrías de transición de ese evento cíclico? Siempre. Eso sí es muy importante, ¿eh? Pero tiene un nombre, tiene aquí puesto algo. Tú tienes que poner el por qué eso, qué es lo que sucede para que yo... Por ejemplo, aquí es que no tiene mucho sentido, pero, por ejemplo, el pause. Yo pondría aquí un pause que... Bueno, no, pause... Sí, pause. Lo pondría en... no, pero entonces tenía que poner una que es de parada, porque se queda en estado de pausa. Entonces, pero a ver, una que podría ser... A ver, una que podría... De reproduciendo... Bueno, unas que pueden ser, por ejemplo, de aumentar volumen y quitar volumen. Eso no cambia el estado. Entonces, imagínate que estás aquí reproduciendo y ahora puedes aumentar volumen o decrementar volumen y no le pasa nada. Es simplemente que el usuario ha pulsado una tecla, lo quieres tener en cuenta esa tecla, pero no la quiere. Bueno, pues os he puesto dos nuevos ejercicios para la próxima semana de transición de estado en el backlog. ¿Vale? En el backlog. ¿Os he llamado backlog? Bueno, en el documento compartido os lo he puesto. Vamos, está en el borrador, os lo copio ahora. En 10 minutos lo tendréis disponible. Dos nuevos ejercicios y lo de siempre. Si lo podéis hacer antes, pues así venimos. La de siempre, el documento de siempre. En el mismo documento. En el mismo documento hay una nueva sección que va a ser con los nuevos ejercicios de transición de estado. Y como siempre, y subiré esto entre hoy y mañana, subiré el vídeo. ¿Vale? Cuando nos comenta que parece comenté